¿Qué onda amigos? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a Terror y Más. El día de hoy tenemos a una invitada bastante especial, a la escritora de terror, Vanessa Giocoman. Bienvenida. ¿Cómo están? Un saludo para todos hasta México. Bueno, yo soy escritora, narradora boliviana. Tengo a la fecha escritos 7 libros de terror, entre suspenso, misterio y algunos de fantasía también, poemarios góticos y varios libros ya en mi carrera literaria. Una carrera bastante interesante, pero primero que nada, platíqueme cómo está, cómo se la ha pasado en esta cuarentena. Bueno, la verdad le he pasado mal porque estoy con un problema de salud e incluso ya probablemente entre a cirugía de aquí a un tiempito, una semana. O sea, que no le he pasado muy bien porque mi salud me ha fallado un poco más el encierro. Pero bueno, luchando nomás, pues y esperando que después de la cirugía ya esté mejor. Espero que sí, en verdad. Espero que después de la cirugía usted se encuentre bien y que todo salga muy bien. Y verá que así va a ser. Pero cuénteme, ¿cuál Ah, fue su primer acercamiento a la escritura? ¿Cómo empezó a escribir? ¿Cómo fue, cómo surge esta situación? bueno, yo he escrito un libro que se llama Dragones, cuando era mucho más joven. Este librito aquí lo puedo mostrar. Este fue mi primer libro que escribí el 2006, ¿no? Aquí está mi foto. Y esta no es terror, pero se puede decir que tiene unos esbozos oscuros, ¿no? Trata de la vida de los dragones, cómo han venido a la tierra, cómo se han muerto, trata de en qué se han convertido, ¿no? Es más filosófico también porque le da una respuesta a la creación, a la vida y a todo esto que implica, ¿no? El cosmos. Y bueno, esa inquietud de los seres fantásticos lo tengo desde muy niña. Me gustaba mucho la fantasía y también la poesía, ¿no? Entonces también escribí un libro de poesía gótica que no lo tengo a mano porque ya se acabó, que lo imprimí a los 24 años, Infinita Demencia se llama. Esos han sido mis dos libros que he escrito de joven. De joven. Y, por Sí. ejemplo, ahorita usted me platica que este libro tiene cierta parte filosófica. O sea, ¿usted se argumenta antes de escribir o saca todo como de su mente, de las ideas que ya tiene? No, en realidad yo he leído mucha filosofía y mis propias ideas las plasmo en los libros, ¿no? Pero todo sale de mi mente. Ah, todo. Es una filosofía, digamos, de que los dragones han existido, se han convertido en cosas, se han convertido en piedras, en montañas, digamos que no se han muerto y que hay gente que los logra ver, incluso en varios lugares aparecen y se han vuelto como seres sobrenaturales también, algunos se han vuelto espíritus, otros directamente están en otra dimensión, en este caso este, ¿no? Que se ha vuelto una montaña, aquí podría ver. Sí. Entonces, como que doy a entender que la muerte no existe, sino que uno se transforma. Uno puede volverse planta, puede volverse árbol, o tu energía misma se convierte en parte del universo. Entonces, más o menos es una filosofía así de que los dragones se han fundido con la tierra y han logrado sobrevivir. Y hay algunos, bueno, en el mismo libro digo, que hay algunos que todavía están vivos, ¿no? Especialmente dentro de las aguas. Y hay muchas investigaciones que creen que sí, en las aguas hay dragones. Es bien interesante eso que me platica, ¿eh? Eso de que los dragones están entre nosotros y que forman, a lo mejor ya no de manera como dragón, sino que se, se manifiestan de otra manera, de otro tipo de... Pero, por ejemplo, esta idea que usted tiene de una especie de, por decirlo, reencarnación, ¿usted también la cree en los seres humanos? O sea, ¿cree que también ocurre con los seres humanos de esa manera? Yo pienso que con los seres humanos puede ser de que un ser humano, su espíritu reencarne, como puede ser que no, porque esas cosas solo vamos a saberlas el momento que nos muramos. Pero hay muchas investigaciones, ¿no? De que han demostrado que sí ha habido reencarnación, ¿no? Como gente que recuerda cosas pasadas, de otras vidas, o que incluso hay casos de gente que sabe un idioma.
y no sabe por qué sabe ese idioma, o ve algo y cree que ya ha visto. Entonces, todas estas cosas podrían ser un indicio de que sí, el espíritu vuelve a nacer en otro cuerpo. Pero eso más depende de la creencia de cada uno, ¿no? De la religión que cada uno pertenece. Sí, Por ejemplo, un cristiano no va a creer eso, ¿no? Un budista sí va a creer. En mi percepción, pienso que la muerte no existe y que nos convertimos en algo más, ¿no? No puedo decirte qué, pero sí creo que existe algo mucho más allá de la vida. Eso sí pienso. sí, sí, Sí. me parece algo muy interesante, pero me llama mucho la atención el por qué la mayoría de sus libros son de terror. O sea, ¿por qué el terror? ¿Por qué no, por ejemplo, novela romántica? ¿Por qué no? ¿Por qué precisamente terror? Ah, bueno, por ejemplo, este fue el otro libro que después de Los Dragones, que aquí en Bolivia tiene mucho éxito, El El sonido de sonido de la las... sangre. Sí, este libro lo escribí posteriormente y fue mi primer libro de terror. Y la verdad no creí que tenía tanta acogida. A mí me gustaban mucho las leyendas, veía mucho estos programas, leyendas de Bolivia, leía también, he visto también lo que la gente cuenta, que es de México, creo. Sí, No me es de acuerdo. México, sí, precisamente es un programa muy, muy popular acá y de hecho es Sí, bastante ahí se ve tenebroso. la Llorona, se ve varios seres sobrenaturales, ¿no? Sí, Entonces, yo también me gustaba mucho el misterio, ¿no? Lo que tiene el terror de interesante es que tú no sabes qué va a pasar y te mantiene expectante, a diferencia de otros géneros, que no digo que son aburridos, pero no tienen esa expectación que tiene el género de terror. Entonces yo me animé porque me gustaban mucho las películas también. Yo había visto mucho Stephen King, sus películas, he leído sus libros, Freddy Krueger, ¿no? Desde muy jovencita me he inclinado mucho por ese tipo de de películas. Y películas. eso también me ha hecho pensar en que se puede hacer un libro que no sea leyendas, pero que también tenga su toque tétrico, ¿no? Por ejemplo, aquí está este. No sé si se logran ver las páginas que son bastante raras. Y Sí, es sí el se único logran libro. percibir. Ah, tiene Aquí logran ver. ilustraciones. Hay un bebé muerto, ¿no? Si pueden ver aquí. Es, Sí, es sí se distingue. bastante tétrico el libro porque trata de demonios, de brujas, y todo esto sí es de mi mente. No, Ah, nada es... de este libro, nada de este libro lo he sacado de otra historia. Y este libro lo interesante es que aparte tiene terror psicológico y terror sobrenatural, ¿no? Mezclo los dos. Hay seres, como esta, por ejemplo, es un fantasma de una niña y la historia es bastante tétrica. Hasta yo me he soñado, ¿no? Y hasta el propio escritor. Sí, a mí misma me ha dado miedo esta historia porque yo sentía que el espectro existía Ah, o y sea, que de su mente salió a la realidad, como que ya sentía que formaba sí, parte de su terminé de vida. escribirla y me soñé. Y después, cuando ya ha pasado mucho tiempo, mucha gente me dice que lee la historia y se sueña con este espectro, que es un espectro de una niña deforme. Bastante, bastante terrorífico, pero lo interesante de este libro es que también tiene poesía. Este no es un solo libro solo de terror. Y ahí pueden ver, hay una, hay unas poesías bastante terroríficas igual, ¿no? Entonces, todos los poemas más el libro hacen una especie así de libro raro. Sí ha tenido bastante acogida en Bolivia, pero sí también mucho rechazo de varias escuelas católicas. Sí. Incluso me han prohibido la venta del libro en varios colegios porque dicen que es muy explícito y, bueno, lo han tachado hasta de satánico el libro. Ah, o sea, sí ha tenido censura el libro. Sí, bastante, en colegios. Sí. Incluso en muchas ferias me han dicho que no lo lleve y que si lo llevaba, no, ahí pueden ver la necrofilia, ¿no? Sí, es un poco fuerte, no es para niños, pero los niños les gustaba mucho y lo compraban. Sí, yo no tenía mucha culpa. Entonces, igual porque aquí podemos ver medio erótico también, ¿no? El dibujo no es tan pudoroso,
Sí. Y entonces el libro, esta es la primera edición. En la segunda edición, la editorial sacó los poemas, lo censuró. Se puede decir que esta es la edición verdadera, ¿no? Ah, esa es la, o sea, tiene otra versión en donde está más implícito todo. Donde no se han quitado los dibujos muy explícitos como estos, ¿no? Se ha quitado esta parte que, y aparte que los dibujos son muy interesantes, ¿no? Sí, se ven bastante tétricos. Yo creo que sí ayudan bastante a darle fuerza a la narrativa, ¿no? Sí, bastante. Y aparte, el mismo prólogo del libro es interesante porque dice alguien te sigue y no descansará hasta atraparte y es tu propia muerte, dice, ¿no? Entonces eso ya, porque la muerte siempre nos está siguiendo, aunque no querramos. Entonces ya ese libro entra con eso de ser bastante terrorífico, ¿no? Es un libro, se puede decir netamente de terror. Sí, No, no es un libro, no es un libro que puedo decir que es liviano, es bastante tétrico. sí, Y yo, sí. bueno, les decía a los niños que, a los jóvenes que estaba para mayores de 15, pero igual compraban niños de 9, 10. Entonces tuve bastantes, incluso una citación de un colegio católico, donde me mandaron una carta prohibiéndome que participe en la feria del libro. Pero son cosas que pasan, ¿no? Aquí todavía es un país un poco cerrado. Sí, sí, pasa que no aceptan ese tipo de, pues sí, lo explícito como que tiene cierta, todavía cierto rechazo, entonces, pues yo creo que por ende mucha gente no lo ve bien, pero me comentaba que usted ha presenciado o ha sentido más bien la presencia, por ejemplo, de alguno de sus personajes. ¿Cómo es que usted lidia con eso? ¿Cómo es que usted, pues sí, puede continuar escribiendo terror en ese sentido, sabiendo que usted misma puede llegar a traerlos al mundo, a esos personajes, sin que realmente estén de manera física? Bueno, yo creo que todo escritor de terror pasa por esto, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que no sé cuál, Bram Stoker creo que creía que Drácula estaba vivo y hasta lo veía. Porque un escritor como crea un personaje y le da vida, le da forma, le da voz, entonces este personaje se adueña de tu mente y puedes tener el riesgo de, si te obsesionas mucho con alguno de los personajes, uno puede llegar a la locura, ¿no? Porque hay muchos Sí. escritores que han llegado a la locura, pero lo que uno tiene que hacer es dejarlo nomás ahí en mera ficción y no dejarse sugestionar de que el personaje está vivo. Pero sí a mí me pasó con este personaje porque yo me soñé una pesadilla terrible, ¿no? Y ya no he podido dormir y aparte mi hija más dice que la vio salir, que la vio caminar a la niña, o sea, no solo la vi yo, la vio mi hija, la También su vieron hija. sus amiguitas también. Ah, Y sí, o además, sea, mientras sí, sí pasó eso, cosa sobrenatural. Incluso mientras yo escribía el libro, sí el cuento La hija fea, pasaron cosas raras, como que se abrieron los baúles, así se abrían de la nada, así cosas medio extrañas. Y tal vez es por la energía, ¿no? Dice que todo es energía, entonces podría decirse que tal vez este espectro existe en otro mundo, en otro universo, y el escritor, como es sensible, puede lograr hablar o sentir a estos entes. Entonces puede que este ente tal vez no era esa niña, pero se ha manifestado. sí, Y la única forma de lidiar con esto es diciendo que es ficción y no y no realidad. haciendo, no haciendo que se convierta en algo real, porque ahí sí uno se puede enloquecer, ¿no? Han habido casos. Sí, inclusive yo creo que con lectores, ¿no? O sea, no solamente los escritores, creo que ha habido casos en donde inclusive los lectores llegan a Mm. pensar que los personajes tienen vida y llegan inclusive también a obsesionarse y a pensar que realmente están en el mundo. Y, Ha habido casos, sí. sí, y ahorita que platica de su libro de La hija fea, a mí me causa mucha intriga la portada, o sea, la niña ahí reflejada de manera pues perturbadora en el espejo, me llama bastante la atención. ¿Me puede platicar un poco acerca de ese libro? ¿Qué podemos encontrar en ese libro? ¿Qué es lo qué Bueno, es es lo que que hay? en realidad La hija fea no es un libro, es un cuento. Y yo lo publiqué en Chile como libro, puse La hija fea y 5 cuentos más de terror bastante buenos que
para mí son los mejores, que son La mano fría, La hija fea, El paciente, El sonido de la sangre y La calle sin nombre. Para mí que son los más, que a mí misma me han dado miedo estos cuentos. Entonces la niña es una niña que odia ser fea y por el hecho de odiar ser fea siempre estaba oculta, ¿no? Los papás la tenían encerrada, no la dejaban salir y la historia es bastante macabra, pero es interesante. Y la portada se refiere a eso, ¿no? Porque la niña al verse al espejo asesina a su padre, viendo lo fea que era. Y la madre la castiga, la encierra y ella muere de hambre y de sed en ese cuarto. Entonces el cuento comienza de otra niña que va a esa misma casa, como las películas, ¿no? Va a la misma casa y empieza a sentir esa presencia de esta niña. En la noche escuchaba que esta niña le pedía comida y le pedía agua, pero era el fantasma, ¿no? Y es muy interesante. Yo tengo el cuento que lo narro en mi canal, que no tiene muchos seguidores, pero bueno, tampoco tiene muchos efectos porque lo grabo así nomás con mi voz, pero pueden encontrar en YouTube, en el canal Cuarentena Literaria y el canal Vanessa Giacoman, pueden encontrar La hija fea, La mano fría. Estoy contando como cuentos, ¿no? El aguijón también, que ha sido un cuento muy raro porque era como premonitorio del COVID y varias cosas que han pasado ese cuento. Entonces, yo pienso que el escritor tiene ese talento de ver más allá e incluso algunas cosas que uno escribe ocurren. Y no solo me pasa a mí, ¿no? A muchos escritores de ciencia ficción han escrito cosas que ya están pasando. Sí, sí, de hecho, Ujú. precisamente le iba a preguntar sobre eso, sobre la historia del aguijón, porque precisamente platica usted que lo escribió hace 5 años, ¿no? Sí. Entonces, y tiene cierto parecido con la situación que se está viviendo con el COVID, con las abejas asesinas, pero ¿cómo lo han tomado las personas? O sea, ¿cómo han tomado esta situación? ¿No le han llegado a mandar mensajes así como de cómo es que supo que iba a pasar esto o algo así? ¿No ha habido cierta reacción, no sé, negativa o positiva también? No, más bien ha habido más positiva porque yo lo publiqué en este canal y justamente te lo voy a mandar también para que lo publiques en tu canal, Claro, El claro. Aguijón. Y la verdad que más bien me han felicitado por la historia, porque la historia es bastante, igual, bastante, no sé si viste el cuento o la Sí, narrativa. sí, sí lo vi y me pareció, pero también por la cuestión de los efectos que le pone al video, la forma en que lo narra, cómo está a blanco y negro, le da cierta connotación de misterio, de terror, así un poco macabro, diría yo, pero me gustó bastante. Siento que, le digo, los efectos le dan cierto plus a la historia. Sí, yo no sé poner efectos. En realidad los efectos los puso mi hija, Ah, pero, pero sí digamos que mejoro con eso, ¿no? Con los efectos siempre es bueno. Lo que sí trato de hacer es que meterme dentro del personaje, ¿no? Y en el aguijón yo he tratado de demostrar que soy la chica, ¿no? La chica que se vuelve loca, ¿no? Y cómo la locura le habla, ¿no? Y también el sonido de las voces, ¿no? Eso es lo importante, lograr hacer una voz, cambiar la voz. Eso me sí. sale muy bien a mí. Puedo cambiar mi voz, una voz así gruesa, medio gutural, y entonces eso le da un plus, digamos, a la narrativa, ¿no? Porque lo importante es cómo lo cuentas, más que los efectos, todo es que la gente sienta Lo que lo que está siente pasando. Sí, como lo que que siente el personaje. Pero sí, una persona me preguntó cómo sabías que iban a haber abejas y un virus hace 5 años, y yo les dije que me soñé, porque yo me he soñado, e incluso no quiero contar el sueño de lo que he visto, de que va a venir a la Tierra, porque es muy feo, a menos que tal vez lo cuente como una historia, pero sí no le esperan mucho. O sea, lo del COVID es solo la punta de lo que podría llegar a pasar con la humanidad, ¿no? Porque la humanidad está destruyendo el planeta y nosotros estamos destruyendo a nosotros mismos. Es un cuento de terror, pero es la realidad, ¿no? sí, Y bueno, exactamente. yo he visto como unos 100 años futuro, ahora no sé si se cumplirá como se cumplió el aguijón, de que realmente estaban en dificultades la raza humana, en sobrevivir. Plagas, enfermedades, guerras, ¿no? Y lo que todos ya sabemos,
pero más que todo habían poderosos que estaban detrás de todo. No es algo de conspiración el sueño que tuve, y quería llamarlo La Ciudad Oscura, probablemente lo haga un cuento, porque se iba a tratar de una pequeña sociedad que forma una ciudad que planea todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Más ficción, pero sí es un sueño de más o menos de lo que está pasando. Casi todo lo que he escrito se basa en mis sueños y cosas que siento cuando, un poquito antes de dormir, y mayormente agarro, me despierto y escribo, ¿no? Y casi todos los cuentos han sido sueños. No es que me vienen así solitos, ¿no? Sino que aparecen en mis sueños. Ah, o sea que entonces usted no es como que de momento, por ejemplo, ahorita, no sé, se le ocurre algo como tal historia, la escribe. O sea, pasa que usted sueña con la historia y ya simplemente Sí, la pasa al papel. sí, sueño con la historia y la paso al papel. Oh, está muy, muy interesante. O sea, pero, o sea, entonces no tiene algún ritual o alguna manía al escribir, o sea, algo que haga antes de comenzar a escribir alguna historia. Mm, ritual, ¿no? Pero digamos, pongo en el papel, luego lo leo, digamos, el resumen de resumen y después escribo. Pero lo que sí podría decir es que yo escribo de noche. No, no me gusta mucho escribir de día por el ruido, te interrumpe la gente, ¿no? Entonces, de noche es cuando es un silencio. Entonces, mayormente en la mañana, yo duermo de día y hasta las 12, hasta la 1 a veces, y en la noche escribo. O sea, como que me he vuelto nocturna. Ah, prefiere la noche. Pero, ¿Y nunca ha sí, escrito en el pero día alguna porque en la historia? noche me inspiro. La verdad, casi nunca he escrito de día, pero sí, mi novela de niños que tengo, que solo aquí tengo el número 3, Luznar. Luz Ya Night. me han dicho que es un Harry Potter boliviano, pero no tiene nada que ver con Harry Potter, la verdad. Porque el chiquito se parece un poquito, ¿no? Pero sí, no, no tiene nada que ver. Este es mi segundo libro aquí en Bolivia, que es uno de los más famosos, que es la historia de 3 niños que luchan con diferentes seres fantásticos, ¿no? Y Sí. esto sí lo escribo de día y es un libro que, bueno, tiene también su toque oscuro, porque en todos mis libros, ninguno es, se podría decir, eh, que no tenga nada oscuro. Tienen siempre algo de terror. Por ejemplo, aquí se puede ver este libro, no sé si logran ver, Luznar, que es fantasía. Fantasía y hay seres muy raros, ¿no? Sí, Seres, es como un camello, ¿no? El que está ahí. sí, es un ser, bueno, este libro yo quisiera publicarlo en México porque han debido leer unas 3 mexicanitas o 4 que por alguna razón llegó a las manos de ellas y me decían, ay, no, en mi país nos gustaría mucho, ¿no? Porque hay seres bastante como ¿no? Sí. O sea, a pesar de que es para niños, tiene su lado misterioso, Su lado ¿no? intrigante. Sí, tiene su lado. O sea, no es un libro que digamos que se libra de la muerte, sino que tiene su carga oscura, pero sin embargo sí tiene muy buenos mensajes, ¿no? Como la lealtad, la amistad, la justicia. O sea, tiene valores, a pesar de que el libro tiene fantasía, tiene muchos valores. Por eso también este libro sí en colegios lo he vendido sin ningún problema. Alguna vez que me han dicho que los seres están llevados a la hechicería, pero mentira, ninguno de estos libros, Luzmar, tienen ocultismo. Pero sí me han dicho, no, que tus libros son ocultistas. Más que todos los colegios católicos he tenido un poquito El problema de, con esa problema, parte. de Y, problema de entrar como escritora, ¿no? sí. Pero no tanto en los colegios cristianos evangélicos, que es medio raro, que más bien deberían ser un poquito más, ¿no? Más bien ahí normal lo han aceptado a Luzmar. Pero muchos católicos no han querido el libro porque me decían que tenía rasgos de ocultismo, lo cual no es verdad porque yo nunca he leído ocultismo, ni he practicado, ni nada por el estilo, y he escrito 2 libros así, como un libro para niños.
Entonces, este sí no tiene absolutamente nada de terror, ¿no? Como El sonido de la sangre, que sí podría decir que es un libro para soñarse pesadillas, ¿no? Y que no tiene que leer un niño pequeño. Pero Sí, los niños, que cuando les dices no leas, más bien peores, leen. sí, Por eso es que yo tuve les problema. llama más la atención lo prohibido, ¿no? Lo que no es como apto Sí, para ellos. Y por ejemplo, ahorita que usted menciona lo de Luznar, me llamó la atención, no sé si es una saga, porque bueno, tengo entendido que ha sacado como 5 volúmenes, que es donde está La Katana de la Desolación, El Mago del Tiempo. ¿Estas historias se entrelazan o hay alguna relación o es la misma historia? es una saga igualita, igual que Harry Potter, ¿no? Pero claro que otra temática. Pero es una saga. Luznar 1, El viaje misterioso; Luznar 2, la sombra de los espejos; Luznar 3, El mago del tiempo; Luznar 4, Los náufragos del más allá; Luznar 5, La katana de la desolación. Y ya ahorita está en la editorial el 6. Van a ser en total 10 libros, 10 Luznars, que no son muy gruesos, y a diferencia de otras sagas, ¿no? Son delgaditos para que puedan leer niños desde 7 hasta 15 años, pero sí han habido bastantes adultos que les ha gustado Luznar, incluso chicos de 40 o ya adultos de 40 años, ¿no? No chicos, Ujú. pero adultos que les ha gustado mucho la saga fantástica. Entonces es un libro abierto, puede leerlo desde un niño de 7 hasta ese lado positivo de Luznar. Y ha tenido mucha acogida, entonces yo por eso me animé a hacerlo saga, porque antes solo era un libro, uno, el uno no lo tengo, yo lo acabo de buscar, no hay en ningún lado, no sé si lo he vendido. Tenía que ir a recoger a mi editorial, pero con esto de la pandemia ha estado cerrada mucho tiempo. Están habiendo algunos problemitas pues, con lo de la pandemia. Sí, sí, ahorita se ha visto muy afectada la situación de las editoriales, ¿no? Y todo eso, también Sí, por la pandemia. Y he visto que uno de sus libros también más populares es el del Miedo Eterno, en ah, donde sí, miedo. en este libro, tengo entendido, podemos encontrar cuentos de terror y suspenso, pero también me interesa mucho conocer cuál fue el proceso de creación, por ejemplo, cómo usted diseña, por ejemplo, la portada de este libro, cómo se da eso. Bueno, este libro en realidad es el libro más de terror más grueso que tengo. Tiene como 490 hojas, casi 500 hojas. Tapadura, una edición de lujo, la cual no lo tengo a mano ahorita porque lo mismo, creo que hace 2 semanas se lo llevaron mi último y tenía que recogerlo del editorial. Igual este es un libro que habla de los miedos humanos, el miedo a la muerte, el miedo al olvido, el miedo a todos los miedos que llevamos, ¿no? Y el proceso ha sido bastante, podría decirse bastante rápido, y no ha sido tampoco muy complejo escribirlo, pero sí editarlo ha sido un poquito más complejo porque como es un libro más grueso y todo, se ha tardado un poco más de tiempo. La portada la diseñaron en España, que es una chica tapándose los ojos, ¿no? La portada, no sé si la viste. Sí, Yo sí ahora la no vi. tengo para mostrar lastimosamente el libro. Y se vende también este libro en plataformas digitales, entonces sí, cualquiera lo puede conseguir. Lo malo es que en la plataforma digital solo se vende el miedo eterno chiquito, que solo tiene 100 hojas. Yo lo vendo el miedo eterno ya acabado, que tiene 500 hojas. Y este es un poco difícil no sé si podría mandarlo o cómo podría mandarlo hasta otros países, pero tal vez podría ser la versión digital más gruesa, porque en realidad este libro iba a ser delgado, pero luego se fue aumentando con el tiempo y sí, al final se volvió así un libro grueso. Un libro grueso. ¿Y cómo es su proceso de distribución? O sea, ¿también distribuye sus libros a otros países o únicamente es algo local en Bolivia? En realidad mi editorial vende en Bolivia, ha ido a ferias como Chile, ha ido a Argentina, ha ido a ver a varios lugares de Latinoamérica, pero no sale de Latinoamérica. Por ejemplo, a México nunca fue mi editorial. Entonces, mis libros se venden mayormente en Bolivia. Y alguna vez cuando la editorial iba, ¿no? Porque con esto de la pandemia tampoco ha ido. Bueno, mi editorial es editorial Kipus, es la que hace todos mis libros son de Kipus, ¿no? Toditos.
es la editorial que yo trabajo. Entonces, esta editorial es boliviana, pero es una de las editoriales más grandes de aquí de Bolivia. Y viaja, pero no, digamos, no llega a España, no llega a Europa, no llega a México, no es más localizada, pero sí llega, digamos, a Argentina, Chile, Brasil, ha llegado ya a varios lugares. Ah, sí, Entonces, porque mis libros se venden con la editorial, ¿no? Ellos son los que venden. son los que venden el libro. Sí, porque de hecho yo creo que si sus libros llegaran aquí a México serían un éxito total, porque, pues como le digo, nosotros, el terror es muy popular aquí en México, principalmente por las leyendas, por todo lo que ha surgido. Entonces yo creo que sus libros sin duda serían un éxito aquí Sí, en me México. dijeron varias veces, incluso varias niñas que he conocido y varias, ya me llamó un muchacho también que me entrevistó de México, Rolo se llama, tiene una radio, un podcast, y él me entrevistó también, igual me publicaron en una revista mexicana de metaleros, no me acuerdo el nombre de la revista, pero sí, varios mexicanos me han buscado y eso me llamó la atención. Entonces he pensado y he dicho, debería de buscar una editorial mexicana y probar suerte, ¿no? De sacar mis libros al exterior y a ver, podría ser El miedo eterno o El sonido de la sangre, ¿no? Uno de los más vendidos. A ver, lo que no conozco el nombre de editoriales para poder buscar, ¿no? ¿Qué editoriales Ujú. son allá? ¿Cuáles son las conocidas? Porque hay que también ir a editoriales seguras, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, y sí, a mí me gustaría mucho Sí, lograr que mis libros lleguen, ¿no? Más lejos. Bueno, a todo escritor le gustaría que sus libros lleguen más lejos. sí, pues ojalá que sí, ojalá que se logren publicar aquí. La verdad, yo estoy deseoso de poder leer varios de sus libros. Me llaman mucho la atención, principalmente por lo que usted comenta, que son pues bastante tétricos y las imágenes son bastante convincentes, de acuerdo a lo del terror. Y, por ejemplo, usted hace rato me platicaba acerca por ejemplo, usted sigue a Stephen King, pero ¿qué otros escritores del género han influido en su manera de escribir? A ver, Edgar Allan Poe podría decirse que es el escritor que más se me ha gustado y que lo he leído y que realmente me ha influenciado porque lo leo desde muy joven y lo sigo leyendo, ¿no? O sea, sus poesías y su forma de narrar de ese autor es muy impactante, ¿no? Y Frank Sí, Kafka, Lovecraft también, ¿no? Esos dos Lovecraft. clásicos. Sí, Bram Stoker, ¿no? También me gustan más los autores antiguos. Stephen King me encanta todo, pero en realidad estos autores clásicos tienen una maestría espectacular, ¿no? Porque tienen un cuidado del lenguaje son muy certeros además para producir miedo. sí, bastante. Digamos que los otros autores no les quito mérito, pero digamos que ellos también se han basado en estos otros, que esos son como la simiente, ¿no? Y Stephen King que ha creado su universo, ¿no? Es muy capo, obviamente todo el mundo lo conoce, ¿no? Y también Anne Rice es otra autora que me gustaba mucho leerla, la que ha escrito Entrevista con el vampiro, no sé si la conoce. Sí, sí, de hecho hay un libro que leí de ella hace poco, se llama La Hora del Ángel, me parece. Sí, ella tiene libros de terror y libros cristianos, ¿no? Sí, Porque se volvió cristiana, bueno, lo que sé es que se volvió cristiana y escribió incluso un libro que se llama El joven Mesías, que está la película, pero igual es en sus dos géneros, tanto cristiano como terror, es muy buena escritora. sí, bastante, bastante buena. Y usted me platicaba también que le gusta mucho el cine de terror, que le gusta Freddy Krueger, le gustan ese tipo de películas. Hace tiempo he visto que, digamos que muchas personas argumentan que las películas de terror de hoy en día, lo contemporáneo, ya no es tan bueno porque ya es bastante sutil o le faltan elementos que lleguen a perturbar al receptor. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué cree que le haga falta al cine de terror actual? Bueno, hay muy buenas películas de terror actuales, ¿no? Pero también hay algunas que dan mucho que desear porque son muy sobreactuadas, ¿no? Muchas.
tienen mucho efectos especiales, ya uno ya sabe qué va a pasar. Esas terror típico, ¿no? Que se muere, la bonita sobrevive hasta el final. Digamos que Exacto. la chica rubia, ¿no? Y muere primero el gordito. Sí. O sea, es todo muy Eso, digamos, predecible, ¿no? o digamos un montón de changos que son medio fresas, medio, bueno, no sé si existe allá en México esa palabra, medio fresas, ¿no? Sí, Jailón, ¿no? sí, sí existe aquí Pues, ¿cómo se también esa llaman palabra. así? Esos que dicen, sí, claro, no voy a ir. Sí, Que hablan como si tuvieran una papa en la boca. Bueno, exactamente. ese montón de changuitos que son así se van a una casa y empieza a morir uno por uno, ¿no? Medio que ya uno no da ganas ni de ver y siguen sacando películas de ese estilo. Sí, Pero sí hay muy buenas películas como El Bosque Siniestro, que es actual, Mamá, que es actual. Uy, hay muchas que realmente son muy, muy, muy buenas, que aprovechan la tecnología y aprovechan el suspenso, ¿no? Detrás de las paredes, otra que es excelente de terror psicológico y varias películas que son buenas, pero así como salen estas buenas, salen muy estas malas. otras que tienen, pero yo no sé por qué la gente las ve, que tienen un rating bastante elevado. Sí. Estas películas, no, y que al final el monstruo se muere y abre el ojo, sí, no estaba muerto, ¿no ve? Chistoso. ¿Hay alguna película que le haya marcado, o sea, en algún momento de su vida de terror que le haya marcado, que haya dicho, esta es la que más miedo me dio, la que más... A la que me dio mucho miedo es el exorcismo de Emily Rose, así un creo que se llama, clásico? ¿no? De una, Sí. sí, no el exorcista. El exorcista igual, ¿no? Me pareció terrible. Y leí también el libro y me soñé bastante feo después de leer el libro. Pero en la otra de Emily Rose sí me dio mucho miedo, que no pude dormir casi una semana, porque es una película es muy impactante el hecho de cómo la chica va cambiando, ¿no? De ser una chica bonita, joven, se va volviendo así una especie de demonio, ¿no? Sí, sí, Y bastante al final tétrica. era porque la Virgen, ¿cómo era? No me acuerdo mucho. Creo que la Virgen le quiere mostrar que Dios, que el diablo existe para que crean en Dios, ¿no? Pero si crees en lo malo, crees en lo bueno, pues, es parte de, si tú crees en el diablo, obviamente también crees en Dios. Sí, Entonces algo la así dio el contraparte. mensaje la chica, ¿no? En la película, y eso sí me dio miedo porque es una historia real. Creo que las historias reales dan mucho más miedo De que las ficción. historias de ficción, porque las reales sabes qué ha pasado, ¿no? El Conjuro también. El Otra que Conjuro. un poco me ha traumado es, sí, esa de la muñeca Anabel, ¿no? Que bastante no te dejan dormir, ¿no? Pero con este Emily Rose, yo me echaba y sentía como que algo respiraba y miraba a los costados y no había nada. Y sentí así como una semana he estado, más que todo por lo que muestran una grabación real, ¿no? En esta película. Puede decirse que esa sí me ha dejado una huella Marcada. un poquito me ha traumado y estaba por escribir un libro parecido, pero no pude hacerlo porque me dio miedo mi propio libro. Pues Lo dejé ojalá, a ojalá que sí medias. se anime, ojalá que se anime a terminarlo para poderlo leer, porque yo creo que sí le quedaría muy bien una historia sobre exorcismos y ese tipo de cositas. El problema de este libro es que se destruyó, la computadora se quemó y el libro murió Ah, ahí. ya no, no, Pero no sí tenía era respaldo. muy, podría decirse que esa historia la dejaba chiquita, el exorcista. Era más terrible, sí. Pero mientras yo la escribí, igual empecé a sentir cosas raras. De ahí me soñé horrible y dije, ay, no, mejor no la escribo. Y es medio raro que el autor tenga miedo a su propia creación, pero tampoco es algo anormal porque al final el miedo sale ¿no? Nosotros segregamos ciertas sustancias cuando tenemos miedo y el hecho de sentir miedo también es parte de la humanidad, ¿no? El que no siente miedo no está vivo, se podría decir. Todos Exactamente. tenemos miedo a algo.
Sí. Entonces yo cuando estaba escribiendo tenía miedo de la historia porque era bastante satánica, se podría decir. Sí, era bastante porque era de igual de un exorcismo, ¿no? Pero sí me traté de basar, leí bastante sobre exorcismos porque quería hacer un exorcismo así como parecido, ¿no? Y como ya había tenido este problema con la otra película, lo paré y dije, a ver, cuando esté más preparada, esté un poquito más sana, tal vez, me anime a escribir. Pero no sé todavía, Pues no sí, es la segura. ojalá que sí se decida a terminarlo. Yo creo que estaría bastante interesante. Y usted me platicaba también hace ratito que la llegaron a publicar en una revista de metaleros. Me imagino que se refiere a la música. Sí, se refiere a la música, metal. Sí, sí, ¿Y claro. Era una revista a de usted le heavy metal. gusta, a usted le gusta el metal? Yo he sido metalera, a ver, desde mis 15 hasta mis 33 años. Y de ahí ya un poquito me he alejado. Pero Ah, sí he sí. sido metalera, sí, Sí, muchos sí, años, de porque de niña. hecho asocian también mucho eso, ¿no? El terror con el metal, o sea, es como que lo asocian de manera directa. Puede ser. Porque como yo escuchaba metal, ¿me están viendo? Sí, No, sí, no me sí, he dado sí, la sí le imagen. veo, sí, sí le veo. Lo que pasa es que justo hoy día es mi cumpleaños y me están llamando. Ah, hoy es tu cumpleaños. Sí, hoy día es 3 Ah, de abril. no lo sabía, muchas felicidades. Sí, entonces a veces se corta porque están llamando al WhatsApp. Oh, bueno, pues entonces vamos pues si quiere le damos más rápido para que... No, no sabía, una disculpa bien grande, no sabía que hoy era su cumpleaños. No, es que tampoco lo puse en Facebook y solo uno se entera en el Facebook el cumpleaños. Sí, sí, yo no sabía. Si no, pues le hubiera dicho que otro día. Me hubiera dicho usted, mejor otro día. Bien, está bien porque tampoco he hecho, solo me he quedado aquí en casitos, así que no hay problema. Bueno, sí, es que con esto de la pandemia es complicado, ¿no? Hacer como planes. Claro. Sí. Pero bueno, ya casi terminamos. Platíqueme qué proyectos tiene en puerta actualmente. Bueno, voy a presentar la quinta parte de la Antología de las Sombras, que son 4 libros de terror. Este es el primero, Antología de las Sombras 1. Este es Antología de las Sombras 2. Este es Antología de las Sombras 3. Ahora está el 4. Y voy a presentar Antología de las Sombras 5, ¿no? Que estos son 5 libritos que van a venir en una caja en forma de ataúd, que es más para niños y jóvenes, ¿no? Este se vende muy bien en Halloween. Ese les gusta mucho a los chicos comprar y son historias cortitas. Y el libro también es así, ¿no? Lo bonito de mis libros es que son bien Bien ilustrados. atraye- atrayentes para los chicos, ¿no? A los chicos Sí, les sí, por gustan. las imágenes muy explícitas, muy llamativas. Entonces, por ejemplo, este libro son 5 y estoy sacando Luznar 6 y un libro que se llama Epitafio Siniestro, que es igual, son cuentos de terror y van a ser más o menos 120 hojas, o sea, no va a ser tan gordo como Miedo Eterno. Entonces, más o menos esos serían los 3 proyectos que tengo, ¿no? Terminar los Luznars y hacer este libro Epitafio Siniestro. Entonces, por ejemplo, Luznar todavía no tiene los 10 libros escritos, o sea, apenas los No, tiene como en idea. sí, tengo escrito hasta el número 6. El 7 y el 8 ya están en proceso de escritura y el 9 y el 10 no tengo ni la idea todavía, pero más o menos algo, digamos, de que cómo va a acabar la saga. Ah, o sea, ya tiene el final ya establecido, así como de la saga va a Sí, terminar de esta manera. no tan establecido, pero sí, Sí. ya, digamos, tengo bastante pensado de qué va a pasar con los chicos, ¿no? Que igual los chicos ya no son chicos, ¿no? En el número 10 ya son jóvenes, porque van creciendo, ¿no? Siempre en la saga los niños van como Harry Potter, ¿no? Van Van creciendo, creciendo. Narnia, Sí. ¿no? Narnia también, que es así, ese estilo. Los chiquitos sí, quisiera que ese libro alguna vez se haría
famoso Luzmar. Quisiera llevarlo a México, a España, ¿no? A ver Ojalá que sí llegue, porque la verdad es que sí, sí tengo muchas ganas de leer esos, bueno, todos sus libros, la verdad me llaman mucho la atención, me llama mucho la atención el poder leerlos, espero en verdad que pronto lleguen a México para poder comprarlos y ver y qué tal. voy a ver la manera, ¿no?, de comunicarme con editoriales de su país. Sí, sí, por favor, porque sí, sí me llama mucho la atención. Oiga, pero ahorita usted me estaba platicando lo de los personajes que crecen. Al crecer, me imagino que también cambia su manera, su percepción, sus ideas. ¿Cómo hace esto? O sea, ¿no se le dificulta el cambiar la idea de sus personajes o ayudarlos a madurar y ese tipo de cosas? Van creciendo, ¿no? Como chicos normales que se enamoran, eh, tienen ya su personalidad, se va formando, ¿no? De si son buenos, si son malos. Sí, es un poco complicado porque es como hacer de que tus personajes sean más elaborados, ¿no? En una saga hay que tener mucho cuidado en eso porque puedes hacerlo de una manera de niño muy diferente a lo que es de adulto, pero si hay un cambio muy radical, este cambio tiene que tener una lógica de por qué es así, ¿no? Sí, No puede, digamos, cambiar el personaje de la nada, sí, entonces ya estuviera exactamente. mal. Sí, tiene que haber como Entonces, hechos, ¿no? Hechos que lo hagan cambiar su idea o su tiene que manera de ver la ver vida. el lado psicológico, el lado físico, ¿no? También si este personaje era atractivo de joven y de mayor no. Sí, Todos estos cambios con una persona en la vida real. Por mucho que el libro sea fantástico, tiene que tener su lógica, ¿no? Bastante elaborada y sí. no caer mucho. Sí, todavía tal vez tengo que corregir algunas cositas para llevarlo al extranjero, porque sí, en algunas partes he notado que hay unas cosas que no concuerdan. Pero sí, siempre pasa eso con las primeras ediciones y después ya se va mejorando. Sí, sí, me llama mucho la atención eso porque pues sí he visto que hay escritores que siguen a sus personajes y sí se nota ese cambio, a veces inclusive brusco, de personalidad, como dice usted, físico, si es que está ilustrado, entonces sí, sí me llama la atención. Pero por ejemplo, ¿usted qué consejos le daría a alguien que está iniciando a escribir, que quiere Mm, escribir? ¿Qué consejos le daría? Alguien que esté iniciando a escribir, que no tenga miedo, ¿no? Que siga escribiendo, escribiendo, escribiendo sin miedo a la crítica, porque la crítica es lo que hace que tal vez muchos se desanimen, ¿no? Tú Sí, muestras tu primer libro, tu primer borrador y te pueden decir, ah, no, esto es una porquería. Entonces, tú puedes agarrar y decir, bueno, ya no, yo no he nacido para escribir, como puedes más bien demostrar el contrario y ir mejorando poco a poquito. Entonces, que no se dejen de influenciar por lo que dice la gente y más bien sigan escribiendo y poco a poco van mejorando, ¿no? No es que de golpe uno puede escribir bien, sino que necesitas práctica, necesitas constancia, leer mucho, ¿no? Y más que todo la constancia es lo que hace que uno sea escritor. Y también darte por lo menos una hora al día para escribir. Y si no, puedes una hora, media hora, pero la práctica es lo que hace al maestro. Si uno deja de escribir, se va a ir perdiendo, ¿no? Poco a poquito. Ya hay muchos chicos que tienen un gran talento y escriben y después lo abandonan y ya su talento y tratan de retomar, pero ya no tienen esa misma, ya no pueden muchos. Entonces tienen que perseverar, ser constantes y escribir lo que sienten sin temor a la crítica, ¿no? Por ejemplo, yo lanzarme con estos libros tan tétricos en mi país, que es todavía un poquito cerrado, ¿no? La cultura. Ha sido un poco difícil, pero yo he seguido perseverando y ahora, digamos, puede decirse que mis libros tienen una buena acogida. Pero al principio no fue así, ¿no? Al principio me costó bastante. Entonces es eso nomás de seguir perseverando y no rendirse. sí, 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 precisamente es lo que siempre se dice, el perseverar y como dice usted, el escribir diario, yo creo que también es súper importante para poder llegar a perfeccionar y encontrar el estilo, más que nada, ¿no? El estilo de cada persona. Sí. Y bueno, ¿qué le parece si para cerrar usted nos cuenta un relato, alguna historia, algo?
Sí, alguna leyenda de allá de Bolivia, no sé, lo que usted guste. Leyenda o les cuento alguno de mis cuentos. Uno Pues que les voy sea. a contar uno cortito que se llama Recluido. Ok, Bueno, trata de un hombre que él sabe que ha tomado mucho, ¿no? Él ha tomado demasiado, está muy borracho y lo para la policía y le dice, usted, señor, ha tomado mucho, está conduciendo ebrio, le hacen la alcoholemia y le dicen tiene que ir a la cárcel o tiene que estar 24 horas retenido y él empieza a gritar, ustedes no pueden hacerme eso porque si me hacen esto, algo terrible les va a pasar no solo a ustedes, van a correr un terrible peligro si ustedes me encierran. Y no le hacen caso, agarran al hombre, lo llevan a la comisaría, se dan cuenta que está muy borracho y le encierran en un lugar donde habían varios presos junto con él. Y él empieza a gritar, no, se van a arrepentir, no saben lo que va a pasar por culpa de ustedes, por encerrarme, se van a arrepentir. Entonces, como estaba borracho, nadie le hace caso y al día siguiente, bueno, él duerme en la celda, todo se cierra. Al día siguiente, cuando vuelven los guardias a ver, se dan cuenta que todos los presos están degollados, brazos por aquí, piernas por allá, una cabeza volada ahí por el otro, toditos muertos, y lo ven al tipo que todavía seguía en forma de lobo. Y ahí termina la historia, ¿no? Es bien cortita, pero sugestiva. No sí, sé si les hago. bastante. Sí, estuvo. Yo la verdad no sabía lo que iba a pasar. Después dije, a ver qué va a pasar con el Claro que preso. leer el cuento es un poquito más interesante, ¿no? Porque en el cuento lo narra de una manera Descriptiva, más, ¿no? más descriptiva, cómo mata a los presos, todo, pero bueno, más o menos ese estilo son mis historias con finales que uno no, que uno dice, ah, pero ¿qué va a pasar? ¿No? No te imaginas que ese va a ser el final. Y eso es lo importante también en un cuento de terror. El final es fundamental. Sí. Pero, Principio y el final. pero también, ¿dónde podríamos encontrar sus libros? ¿Cómo se pueden adquirir? En México un poco complicado. Podría adquirir El Miedo Eterno a través de las plataformas, porque está en Amazon, está en varias plataformas de forma digital. Y si quisieran mis otros libros, pueden escribirme a Instagram o a Facebook. Entonces yo vería la forma de cómo enviárselos, ¿no? Se podría tratar de enviar por correo. Yo creo que también cuando pase un poquito esto de la pandemia, porque ya quería enviar igual unos libros y no pude enviarlos a Argentina. Me dijeron que no se podía por la pandemia, no sé cómo estará. Sí, Pero igual, digamos, podría yo mandarles también, tengo algunos libros digitales, ¿no? Si algunos que les interese, le podría mandar mi poemario. Tengo también poesía, ¿no? Me olvidé mostrarles, este es Mujer de Nada, es un poemario que lo publiqué en Chile. Yo he publicado en Chile también varios libros, en Chile y en Bolivia. En Chile he publicado 3 y aquí en Bolivia he publicado 25. Y este otro, Amores Oscuros, ¿no? O sea, también hago poesía medio tétrica, no solo cuentos, sino no solo también poesía. cuentos, también poesía. Sí, Sí, bastante, pues interesante todo lo que ha escrito, toda su trayectoria, la verdad. Yo le admiro mucho porque la verdad es de que, pues yo sé que el escribir no es nada fácil y pues principalmente terror, es bastante complicado muchas veces y usted ha logrado pues que sus libros sean bastante interesantes y lo más importante, bastante tétricos y perturbadores, que yo creo que hoy en día sí, ya también es difícil que algún escritor logre causar esas emociones que se buscan. claro, porque ya la tecnología, ¿no? Y todo esto han hecho de que el terror se convierta en algo más comercial, más, pero no es así, ¿no? El terror es un género muy interesante y es muy poco valorado en mi país, más o menos. Se puede decir que hay muy pocos escritores que escriben terror. No sé en México cómo será, pero he visto que hay un poco más de producción, ¿no? Pero Sí, es un género que todavía no le dan el peso en mi país, ¿no? El peso que deberían darle,
porque es un género muy importante, ¿no? Si te das cuenta a lo largo de la historia, este género ha marcado mucho la literatura a Bastante. nivel mundial. Entonces, sí es un género que tiene que ser respetado y tomado en cuenta, ¿no? Por la sociedad, por los lectores. Sí, y principalmente porque, bueno, yo he notado que normalmente los libros como que tienen mucho auge de terror vienen de Estados Unidos, casi siempre, o de Inglaterra. Sí, Estados Unidos explota el género de terror de una manera increíble y también el género fantástico, ¿no? Explotan sus autores y sacan mucha ventaja económica, ¿no? Sí, Porque un libro puede dar a un país mucho dinero también si lo vuelven película, etcétera, etcétera, ¿no? Y Estados Unidos en eso es inteligente, de que ellos logran transformar toda esa creatividad en millones de dólares, ¿no? Porque cuánto dinero habrá ganado Carrie, sí, etcétera, las películas que nosotros vemos, pero sí se podría decir que también es porque están mucho más avanzados tecnológicamente, tienen mucho más economía, ¿no? Y pueden invertir millones. A cambio, por ejemplo, en Bolivia, para hacer una película, uno mismo tiene que buscar un director, que pagarle, es mucho más difícil, sí, sí, ¿no? Y acá el aquí en director se cine interesa. sí, es un poquito más complicado, pero la cosa es no rendirse, ¿no? Y seguir intentando ir más lejos. Pues sí, es lo importante es que usted siga escribiendo, que quién sabe, a lo mejor en algún momento también alguno de sus libros o, o varios o todos se llegan a la pantalla grande, puede también pasar. Podría ser, sería interesante. Sí, bastante. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un verdadero placer haber podido conocer un poco más de su trabajo. ¿Nos podría compartir sus redes sociales para que la audiencia la busque? Ah, ya, yo te voy a mandar los links en realidad solo tengo Instagram y Facebook como Vanessa Giacoman. Me pueden encontrar en los dos, Instagram y Facebook. Ok, Esas son las dos únicas redes que tengo, digamos, para poderse comunicar conmigo. Si quieren adquirir algún libro o algún consejo, no me hago ningún problema. ok. Muchísimas gracias. Y No, más bien gracias a ti por la entrevista y también felicidades por las cosas que tú haces, muy interesantes. muchas Espero gracias. también te vaya muy bien y seguimos nomás produciendo, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos pronto en un video nuevo. Esto fue Terror y más. Listo. Gracias, bueno, chao, que te vaya muy bien.